Continuando con la revisión del tema diabetes mellitus y al revisar los tratamientos con antidiabéticos orales e insulinas, sabemos que el tratamiento se puede asociar a un aumento en el riesgo de hipoglucemia, particularmente en aquellos pacientes que son portadores de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes tipo 2, que han recibido como tratamiento insulina por un tiempo prolongado. Estamos hablando de por más de 5 años. La hipoglucemia debe considerarse como una verdadera emergencia que debe ser reconocida y tratada rápidamente para evitar consecuencias negativas. El espectro de síntomas va a depender de su severidad y duración de la hipoglucemia, así como la respuesta del sistema autónomo. Las complicaciones a corto plazo incluyen eventos cardiovasculares, daños neurológicos, trauma y muerte. En personas sin diabetes, la hipoglucemia es poco común, ya que la secreción de insulina endógena se inhibe cuando los niveles de glucosa caen por debajo de lo normal. Sin embargo, en las personas con diabetes tratadas ya sea con insulina, sulfanilureas u otros secretagogos de insulina van a tener un mayor riesgo de hipoglucemia porque los niveles de glucosa seguirán cayendo hasta que se eliminen los bolos de insulina que se fueron administrados o el efecto de los medicamentos que se administraron de forma oral. En el momento del diagnóstico, las personas con diabetes están protegidas al menos en parte del efecto hipoglucemiante de la insulina mediante respuestas fisiológicas iniciadas por las vías del estrés. A medida que cae la glucosa en sangre, desciende por debajo de lo normal. Las células alfa van a liberar glucagón, probablemente debido a una respuesta parácrina que se presenta dentro de los islotes. Recordando a esta hormona que ya la revisamos en temas previos, el glucagón es una poderosa hormona contrarreguladora que defiende a las personas contra la hipoglucemia al estimular la liberación de glucosa del hígado a través de la glucogenólisis. La Asociación Americana de Diabetes y la Sociedad Endocrina del Grupo de Trabajo de Hipoglucemia ha definido la hipoglucemia en la diabetes como cualquier episodio que cursa con una concentración plasmática de glucosa baja y en el que el paciente se encuentra expuesto a acontecimientos adversos. También recomienda a los individuos diabéticos, sobre todo aquellos pacientes, hace énfasis en los tratados con insulina y con algún secretagogo de insulina como son las sulfanilureas, que se deba considerar en riesgo de hipoglucemia cuando la concentración plasmática de glucosa medida por ellos mismos alcance 70 miligramos por decilitro o caiga por debajo de este valor. La recomendación de estos valores de alerta pues no implica que las personas diabéticas en un momento dado inicien con el tratamiento siempre que la concentración de glucosa plasmática sea igual o esté por debajo de 70 miligramos por decilitro. Lo que se tiene que hacer aquí es que deben considerar la conveniencia de llevar determinadas acciones, como repetir la determinación transcurrido cierto tiempo, tomar decisiones conductuales, en este caso verificar la realización de ejercicio al aplicarse insulina o la conducción hasta que en este caso, o actividades hasta que la concentración de glucosa se eleve. Así también se les tiene que enseñar a estos pacientes acerca de la cantidad de ingesta de hidratos de carbono para ajustar su régimen terapéutico. Debemos considerar que en condiciones fisiológicas se puede considerar que la glucosa es el único combustible metabólico que puede utilizar el cerebro. Esta va a alcanzar el cerebro en su totalidad y se va a oxidar y va a corresponder a un metabolismo oxidativo que va a representar el 25% de la tasa metabólica basal y más del 50% del consumo total de glucosa. El cerebro puede utilizar otro tipo de combustibles si estos llegan a estar en cantidades muy elevadas. Sin embargo, debemos que considerar que en periodos de ayuno prolongado, esta considerable elevación, sobre todo de la concentración de cetonas circulantes, puede ser suficiente para satisfacer la mayor parte de las necesidades que requiere el cerebro
así que éste haya de recurrir al consumo de glucosa. Sin embargo, esta situación pues no se puede llegar a considerar fisiológica, porque si tengo un incremento de la cetogenia, esta se va a inhibir durante los episodios de hipoglucemia inducidas por insulina. Y entonces podemos revisar que el cerebro pues sigue dependiendo de un aporte continuo de glucosa a través del torrente circulatorio. Por lo tanto, el sistema nervioso central depende de la glucosa plasmática y a su vez contrarresta las disminuciones a través de diferentes mecanismos, entre ellos la sensación de hambre. Pero si en este caso no recibe la cantidad suficiente de glucosa para satisfacer sus necesidades metabólicas, vamos a tener manifestaciones como es la neuroglucopenia. Entonces vamos a empezar a utilizar depósitos de glucógeno y grasa, estas reservas a nivel hepático y renal pues van a proveer la glucosa al cerebro, y también vamos a ver que estos ácidos grasos van a proveer energía a los músculos esqueléticos, cardíaco, corteza renal, hígado y otros tejidos. Los síntomas y signos de la hipoglucemia son inespecíficos. Vamos a ver el término de hipoglucemia clínica, la cual es capaz de originar síntomas y signos que están o que se integran en una tríada conocida como la tríada de Whipple. Estos consisten en signos y síntomas compatibles con hipoglucemia, que realmente documentemos que hay una baja concentración de glucosa plasmática, esto determinado por un método confiable, y que posterior al tratamiento de administración de glucosa desaparezcan estos síntomas. Estos síntomas neuroglucopénicos son consecuencia directa de la escasez de glucosa en el cerebro, y vamos a ver que entre ellos van a existir anomalías cognitivas, cambios conductuales, alteraciones psicomotoras, y cuando se llega a presentar un mayor o niveles muy bajos de glucosa, podemos llegar a tener esos pacientes convulsiones, incluso hasta comas. Podemos llegar a tener también síntomas neurógenos o autónomos, que esto se va a deber a cambios fisiológicos, sobre todo de la activación del sistema nervioso simpático. Debemos recordar que la producción de glucosa se lleva principalmente a nivel hepático, aunque también, como hemos revisado, también el riñón juega un papel modesto, pero que también es importante en la producción total de glucosa. Sin embargo, aquí vamos a ver que la producción de glucosa en los riñones está sometida, igual que en el hígado, a una regulación. Entonces, en este caso, pues va a ser inhibida por la insulina y estimulada por la adrenalina. La gluconeogenia y la glucogenólisis son importantes mecanismos importantes para mantener la concentración plasmática de glucosa. La cantidad total de glucosa es alrededor de 15 a 20 gramos, y la cantidad de glucógeno que puede ser movilizado para incrementar la concentración de glucosa circulante equivale aproximadamente a 70 gramos de glucosa, y suele estar comprendida entre 25 a 130 gramos. Por lo tanto, podemos considerar que en un adulto hay glucosa almacenada para algo menos aproximadamente de 8 horas, incluso si el ritmo tiene un bajo consumo, considerándose que nuestro paciente está en ayuno. Vamos a ver que si un paciente prolonga el ayuno por 24 o 48 horas, las concentraciones plasmáticas de glucosa van a disminuir y se van a estabilizar posterior al contenido o la producción hepática de glucógeno, el cual se va a ver reducido en aproximadamente 10 gramos, y por lo tanto la gluconeogenia se va a convertir en una de las principales fuentes de producción de glucosa. Sabemos que los principales precursores de la glucosa a través de la vía de la gluconeogenia son los aminoácidos. Entonces vamos a ver que se va a producir una degradación de la proteína muscular,
Esta utilización de glucosa por parte de los tejidos, tanto muscular y adiposo, se va a interrumpir. Al activarse la lipólisis y la cetogenia, va a aumentar la concentración de cetonas circulantes, que éstas se van a convertir en un combustible importantes para el cerebro. La utilización de esta glucosa por parte del cerebro se va a reducir aproximadamente en un 50%. Esto hace que a su vez se reduzca la intensidad de la gluconeogenia para el mantenimiento de las concentraciones plasmáticas de glucosa, con lo que la degradación proteica se va a atenuar o va a disminuir. Entonces también debemos de considerar que hay otros factores que nos pueden contribuir al desarrollo de la hipoglucemia, como son el ejercicio físico, el cual pues me va a incrementar el consumo de glucosa por parte del tejido muscular a niveles que pueden ser varias veces mayores que los propios del estado de ayuno. Esta producción endógena de glucosa se puede acelerar al inicio para tratar de compensar esta utilización de glucosa, de tal manera que se trate de mantener concentraciones plasmáticas adecuadas de glucosa. Entonces, también debemos de revisar que en el caso de que se llegue a presentar ejercicio extenuante, la hipoglucemia puede llegar a menos de 45 miligramos, a pesar de la compensación que les acabo de mencionar, que se da por parte del hígado. ¿Cuáles son las respuestas que se van a presentar a la hipoglucemia, tomando como ejemplo un sujeto sano? Cuando disminuyen las concentraciones plasmáticas de glucosa, vamos a ver que va a haber una serie de respuestas que se van a presentar en cascada y que estas respuestas van a depender del umbral de la glicemia. La primera respuesta es una disminución de la secreción de insulina. Esta se va a iniciar cuando todavía las concentraciones de glucosa sí van a disminuir, pero estos van a estar dentro de un rango de normalidad fisiológica. Eso ya lo comentamos, de 80 a 100 miligramos. Cuando la concentración alcanza el límite inferior de dicho rango, se va a incrementar la secreción de hormonas contrarreguladoras, como es la adrenalina y el glucagón. Y si a pesar de ello continuamos con una disminución de la concentración de glucosa plasmática, se va a producir una respuesta más intensa, mediada por el sistema nervioso simpático y por la médula suprarrenal. Y vamos a empezar a ver algunas manifestaciones clínicas. En caso de que continúe y estos niveles de glucosa sigan bajando, vamos a ver que vamos a tener alteraciones cognitivas y manifestaciones adicionales de insuficiencia funcional cerebral. Entre ellas, pues nuestros pacientes van a llegar con crisis convulsivas o prácticamente en un estado de coma. Dado lo anterior, debemos considerar que la glucosa es el combustible metabólico importante para el cerebro en condiciones fisiológicas. El cerebro no es capaz de sintetizar glucosa, solamente la puede almacenar en forma de glucógeno, y serán pequeñas cantidades que son necesarias para continuar con un funcionamiento en pocos minutos, y tampoco va a disponer de ciertos mecanismos para aprovechar eficazmente las concentraciones fisiológicas de otras sustancias que pueden actuar como una fuente de energía. Por ello, la supervivencia del cerebro y como tal la del individuo va a requerir un aporte continuo de glucosa a través de la circulación. La hipoglucemia me va a dar lugar a insuficiencia cerebral funcional que se va a corregir al incrementarse los niveles plasmáticos de glucosa. El cerebro requiere de glucosa para la generación de energía celular, teniendo reservas solo para unos minutos, y no puede sintetizar glucosa. Cuando se priva el suministro de glucosa, ocasiona disfunción cerebral, y cuando el cerebro detecta que las concentraciones plasmáticas de glucosa han disminuido, va a activar vías contrarreguladoras. Esto va a depender de varios factores, como el flujo sanguíneo al cerebro, integridad del tejido cerebral, nivel de la glucosa plasmática prevaleciente y la rapidez con la que desciende, disponibilidad de otros combustibles metabólicos. Si este umbral de glucosa continúa disminuyendo
por ejemplo, a menos de 60 miligramos por decilitro, vamos a tener una respuesta adrenal, desde temblor, sudoración, ansiedad, palpitaciones, por la liberación de catecolaminas como es la adrenalina, y esto va a estimular a nivel cerebral conductas como son el hambre, que esta se va a presentar cuando estos niveles de glucosa estén disminuidos, y vamos a tener ya alteraciones cognitivas cuando estos niveles de glucosa estén por debajo de 50 miligramos por decilitro. Cuando disminuyen las concentraciones plasmáticas de glucosa, se van a desencadenar o activar una serie de mecanismos compensadores o líneas de defensa que se van a presentar de forma escalonada. La primera defensa fisiológica contra la hipoglucemia es la disminución de la secreción de insulina por las células beta. Esto va a ocurrir cuando las concentraciones de glucosa disminuyan dentro de las concentraciones fisiológicas en un rango de 80 a 85 miligramos por decilitro. Y el efecto que vamos a tener de este mecanismo es que va a haber un incremento en la producción de glucosa por el hígado y el riñón, y una disminución de la utilización de glucosa y tejidos sensibles a insulina, a excepción del cerebro. La segunda defensa fisiológica es el aumento de la secreción de glucagón. Esto va a ocurrir cuando se presenten concentraciones de glucosa por debajo del rango fisiológico, y esto también me va a incrementar la producción de glucosa hepática, estimulada principalmente por la glucogenólisis. Las concentraciones séricas de glucosa que van a desencadenar esta línea de defensa es en un rango de 65 a 70 miligramos. La tercera defensa fisiológica que se va a presentar, que ya se hace crítica cuando se presenta una deficiencia en la secreción de glucagón, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, va a ver que existe un aumento en la secreción adrenomedular, principalmente de adrenalina. Y esto, pues, al liberarse, pues vamos a tener síntomas autónomos como son el temblor, la ansiedad, las palpitaciones, la sudoración y el hambre. Y esto se va a presentar también cuando se tengan niveles plasmáticos de glucosa entre 65 y 70 miligramos por decilitro. ¿Qué efecto vamos a tener con la activación de este tercer mecanismo de defensa? Bueno, también vamos a tener una estimulación de la producción hepática y renal de la glucosa, con la limitación de su aclaramiento en los tejidos sensibles a insulina. Si estos efectos fisiológicos que estamos teniendo, estas respuestas, no me abortan la hipoglucemia que se está presentando, entonces las concentraciones, se pueden llegar a presentar concentraciones más bajas de glucosa, y estos van a condicionar que haya una respuesta simpatorrenal más intensa, que induce a síntomas neurológicos o neurogénicos. Estos me van a condicionar que tenga conciencia de la hipoglucemia, que va a desencadenar un impulso, sobre todo conductual, que tiene que ver con la ingestión de carbohidratos. Todas estas defensas contra la hipoglucemia, en relación a su desarrollo y a la secreción de insulina, van a estar comprometidas tanto en los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, sobre todo que ya tienen muchos años de evolución, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 5 años y que han recibido tratamiento principalmente con sulfanilureas e insulina. Entonces, si esto sigue, estas concentraciones de glucosa siguen disminuyendo, pues yo voy a tener alteraciones cognitivas. También voy a presentar síntomas neuroglucopénicos como la debilidad, el letargo, confusión, falta de coordinación, visión borrosa, y cuando esta es por debajo de 20 miligramos por decilitro, voy a tener coma y crisis convulsivas. La insulinopenia es el primer mecanismo de defensa ante la hipoglucemia. ¿Cuál es el efecto que va a tener al disminuir estos niveles de insulina? Bueno, va a haber una disminución de la secreción de insulina, y esto va a condicionar que haya una respuesta simpatorrenal más intensa, que induce a síntomas neurológicos o neurogénicos. Estos van a condicionar que haya una respuesta simpatorrenal más intensa, que induce a síntomas neurológicos o neurogénicos.
que ya comentamos que va en un rango de 80 miligramos por decilitro, pues va a facilitar la glucogenólisis y la lipólisis, me va a incrementar las enzimas hepáticas que van a participar en los procesos de gluconeogénesis y citogénesis y previene que el tejido muscular consuma la glucosa sanguínea liberada por el hígado. La liberación de glucagón es la segunda línea de defensa ante la hipoglucemia y va a dar lugar a un aumento de la producción hepática de glucosa principalmente mediante la estimulación de la glucogenólisis. La señal que da lugar a esta respuesta es principalmente la disminución de la concentración de insulina en los islotes pancreáticos. Por lo tanto, vamos a tener un efecto en el cual pues, va a favorecer la actividad de las enzimas gluconeogénicas a nivel hepático, va a elevar la producción hepática de glucosa por medio de glucogenólisis directa y en los pacientes diabéticos cuando se trata de hipoglucemia de desarrollo gradual o prolongada con el uso de sulfanilureas no es de ayuda administrar glucagón porque esto nos puede llegar a generar una secreción paradójica de insulina y exacerbar la hipoglucemia. Las catecolaminas son el tercer mecanismo de defensa ante la hipoglucemia y estas son esenciales ante un déficit importante de glucagón. El aumento de la secreción de adrenalina está dado a nivel de la médula suprarrenal y esta es desencadenada por una señal que proviene del sistema nervioso central. Se produce cuando la concentración de glucosa cae justo por debajo del rango fisiológico y esto me va a dar lugar a una elevación de las concentraciones plasmáticas de glucosa por medio de la estimulación beta-2 adrenérgica de la producción hepática y renal de glucosa. El efecto hiperglucemiante de la adrenalina también se debe a una limitación de la captación de glucosa por parte de los tejidos sensibles a la insulina, también a la movilización de precursores para la gluconeogenia, como el lactato y aminoácidos de origen muscular y glicerol del tejido adiposo y a la inhibición de la secreción de insulina mediada por estos receptores alfa 2 adrenérgicos. Entonces lo que va a hacer es movilizar el glucógeno muscular, me va a incrementar los ácidos grasos libres en el plasma derivados de la lipólisis de triglicéridos y a nivel cardiovascular se va a incrementar el gasto cardíaco. La liberación de cortisol también es un mecanismo de defensa ante la hipoglucemia. Esta liberación del cortisol va a estar inducida principalmente por la neuroglucopenia. Al incrementarse estos niveles de cortisol me van a facilitar la lipólisis y por lo tanto van a promover el catabolismo de proteínas y la conversión de aminoácidos en glucosa por parte del hígado y del riñón. La liberación de hormona de crecimiento también se va a dar como respuesta a la hipoglucemia. Esta hormona es liberada en la hipófisis y esta se va a contraponer igual que el cortisol a la acción de la insulina en la utilización de glucosa por las células musculares y va a activar directamente la lipólisis de los adipocitos proporcionando el sustrato de ácidos grasos para el hígado y corteza renal. Esto es facilitando la gluconeogénesis. ¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento de la glucemia en el estado posabsorción? La glucosa procede de tres fuentes principales que debemos de considerar. Una de ellas es la absorción intestinal, que se produce tras la digestión de los hidratos de carbono que van a estar presentes en la dieta. La segunda es la glucogenólisis, que consiste en la degradación del glucógeno, que es la forma de almacenamiento de glucosa en forma de un polímero. La siguiente es la gluconeogenia, que es la síntesis de glucosa a partir de los precursores como es el lactato y el piruvato, que también puede ser de algunos aminoácidos como son la alanina y la glutamina y en menor cantidad de glicerol. La glucosa, como les comenté, se puede almacenar en forma de glucógeno o también se puede transformar en piruvato mediante el proceso de glucólisis. También se puede reducir al lactato y convertirse en alanina mediante transaminación o en acetilcoenzima A. Por lo tanto, debemos de considerar que la acetilcoenzima A se puede oxidar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y dar lugar a dióxido de carbono y agua, o transformarse en ácidos grasos que a su vez pueden incorporarse a triglicéridos
ser oxidados o derivados a la síntesis de cuerpos cetónicos, como es el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato o colesterol. Entonces debemos de considerar que debemos de tener aproximadamente 125 miligramos por minuto de glucosa para cerebro y médula espinal y 25 miligramos por minuto para células sanguíneas y la médula renal. Estos requerimientos son importantes y que se deben obtener de manera endógena. El hígado es la principal fuente de producción endógena de glucosa mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El riñón también contribuye en la producción endógena de glucosa en un 20 a 25%, esto después de 60 horas de ayuno. Y también se va a deber a una elevación contrarreguladora de las catecolaminas que va a estimular la gluconeogénesis de la corteza renal. La emergencia endocrina más común es la hipoglucemia. Se presenta como una complicación de los pacientes con diabetes que reciben algún tratamiento con insulina o con sulfanilurea. También debemos considerar que este es un factor principal limitante de la optimización del control de la diabetes mellitus. Esta hipoglucemia siempre va a ser una emergencia, ya que las manifestaciones clínicas que llega a presentar los pacientes son señales de la incapacidad del sistema nervioso central para satisfacer sus necesidades energéticas. El deterioro del estado neurológico resultante pone al paciente en riesgo de sufrir algún accidente. Si la hipoglucemia no se corrige, puede llegar a presentarse un daño neurológico permanente, incluso los pacientes pueden fallecer. Por lo tanto, es muy importante que para hacer el diagnóstico de hipoglucemias es necesario documentar una glucosa por debajo de un rango establecido. Eh, para esto debemos considerar diferentes factores de riesgo, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Entre ellos vamos a mencionar la dosis de la insulina o el uso de sulfanilureas, también la disminución del aporte exógeno de glucosa, esto sobre todo en ayuno. Otro factor es el aumento de la utilización de glucosa, el cual se va a incrementar con el ejercicio. La disminución de la producción endógena de glucosa está condicionada en algunos pacientes que ingieren bebidas alcohólicas porque disminuye la gluconeogénesis a nivel hepático. Aumento de la sensibilidad a la insulina, que es producida por la pérdida de peso. Y la otra es que tenemos un menor control sobre la glucosa, sobre todo en aquellos pacientes que no se realizan automonitoreo. La edad también es un factor que se debe considerar. En los pacientes geriátricos hay mayor riesgo de hipoglucemia. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática también. ¿Por qué? Porque recordemos que la glucosa endógena se obtiene por medio de la gluconeogénesis en estas a nivel renal y a nivel hepática. Debido al tiempo de evolución de la diabetes mellitus, sobre todo esto vamos a hacer énfasis en la diabetes mellitus tipo 1, está documentado como tal que hay un déficit absoluto de insulina endógena en comparación a la diabetes mellitus tipo 2, que hay una disminución relativa de insulina. Y entonces las concentraciones de insulina circulante van a ser de origen exógeno. Estas concentraciones no se van a reducir al disminuir la concentración de glucosa plasmática debido a que esta hiperinsulinemia es terapéutica. Por lo tanto, a pesar de que el paciente tenga todavía células alfa funcionales, no se va a producir un aumento de la secreción de glucagón. Ya que esta liberación del glucagón se va a presentar cuando hay una disminución de la concentración de insulina endógena, esto en condiciones normales. Entonces, en este caso, debido a que yo tengo altas concentraciones de insulina exógena, pues no me va a, a constituir o no me va a enviar ninguna señal para que las células alfa pues secreten más glucagón. Por lo tanto, en los pacientes esta respuesta pues va a estar anulada.
Por lo tanto, la primera y segunda respuesta en los pacientes con diabetes está anulada y entonces va a entrar la tercera línea de defensa, que es la secreción de adrenalina, eh, la cual pues también va a haber una atenuación de la respuesta y vamos a ver que como no hay respuesta a la disminución de insulina, no hay un incremento de glucagón y la respuesta también de la adrenalina está disminuida, no, esta o está atenuada, nos va a provocar el síndrome de contrarregulación defectuosa de la glucosa. Y esto me va a incrementar un riesgo 25 veces más de hipoglucemia en los pacientes que tengan diabetes tipo 1 o en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2 cuando la evolución de la enfermedad vaya más de 5 o más de 10 años. Entonces, si nosotros tenemos una respuesta de la adrenalina disminuida, este va a ser un pues marcador de atenuación, sobre todo a nivel de la respuesta simpático suprarrenal, que incluye una respuesta de las neuronas del sistema simpático, que es el que va a provocar todos los síntomas neurógenos, que son los principales factores desencadenantes de la respuesta conductual que motiva a nuestros pacientes a ingerir alimentos para tener un aporte de hidratos de carbono. A esta respuesta que está disminuida o está atenuada, se le va a conocer como un síndrome clínico de falta de reconocimiento de la hipoglucemia. O sea, esto va a ser debido a una respuesta atenuada de las neuronas del sistema simpático. Recientemente se ha introducido el término de insuficiencia autónoma asociada a hipoglucemia en la diabetes mellitus, y esto se va a basar en hallazgos de pacientes, sobre todo diabetes tipo 1, que propone que ante episodios repetidos de hipoglucemia se va a desarrollar una contrarregulación defectuosa, esto debido a una reducción de la respuesta en la producción de adrenalina y ausencia de la respuesta de glucagón, presentándose hipoglucemia asintomática en gran medida por reducción de la respuesta simpática. En estos pacientes con diabetes tipo 1, después de 2 o 3 semanas de tratamiento vigilado y sobre todo evitando que se presentaran hipoglucemias, observaron que se revirtieron los episodios de hipoglucemia asintomática y mejoraron la respuesta de la adrenalina. Entonces vamos a ver que esta insuficiencia autónoma asociada a hipoglucemia, bueno, va a estar sobre todo en la respuesta simpático suprarrenal atenuada frente a un determinado nivel de hipoglucemia. Va a predominar sobre todo en pacientes con neuropatía autónoma y esto va a condicionar que haya complicaciones cardiovasculares porque va a reducir la sensibilidad de los vasos reflejos y va a conducir a arritmias cardíacas que nos pueden llevar a la muerte. Estamos hablando de una hipoglucemia severa. Eh, Vamos a ver que los que presentan esta insuficiencia van a tener episodios de hipoglucemia repetidos, sobre todo nocturna, y va a haber, esto sucede porque hay un debilitamiento del mecanismo de defensa de la glucemia frente a la hiperinsulinemia en la diabetes mellitus tipo 1. Los factores que me llegan a condicionar la insuficiencia autónoma asociada a hipoglucemia en la diabetes se mencionan dos: la relacionada al ejercicio, que se presenta 6 a 15 horas posterior y suele ser de predominio nocturno; la relacionada con el sueño, donde hay una atenuación de las respuestas simpáticos suprarrenales frente a la hipoglucemia; y otros factores asociados son el déficit absoluto de insulina, antecedentes de hipoglucemia grave, falta de reconocimiento, ejercicio, sueño y un tratamiento intensivo con antidiabéticos orales o con insulina exógena. Las revisiones muestran que el paciente con diabetes tipo 1 va a tener varios episodios de hipoglucemia asintomática. ¿Esto qué significa? Que generalmente las va a presentar
van a ser hipoglucemias nocturnas cuando el paciente está dormido. También puede llegar a presentar hipoglucemias asintomáticas en el estado de vigilia. Entonces, las manifestaciones que van a llegar a presentar son principalmente síntomas neuroglucopénicos, que se manifiestan por debilidad, confusión, letargo, falta de coordinación, visión borrosa. Y vamos a tener síntomas autónomos que se van a estar disminuidos, como el temblor, la ansiedad, las palpitaciones, sudoración y hambre. Los mecanismos, pues ya comentamos, la respuesta autónoma defectuosa debido a una neuropatía diabética autónoma, y el manejo pues se tiene que realizar tratar de identificar a los pacientes en riesgo y reevaluar las metas glucémicas. Por eso les comentaba que el tratamiento de la diabetes mellitus debe ser individualizado, indicar el monitoreo frecuente de glucosa en sangre, uso de sistemas de monitoreo continuo de la glucosa. Es importante que el paciente que va a recibir secretagogos o insulina, que son los que están más relacionados con la hipoglucemia, en este caso en los diabéticos tipo 1, la insulina, se debe realizar un monitoreo en ayunas y 2 horas después del desayuno, comida y cena, incluso a las 3 de la mañana, para verificar el comportamiento de estas glucosas. A eso se le llama ver la variabilidad glucémica que presentan durante el día. Tenemos que enseñarle también a que debe de detectar los síntomas sutiles de neuroglucopenia, porque muchas veces el paciente empieza con ansiedad, taquicardia y el paciente se le hace muy normal hasta que nosotros les empezamos a explicar en qué consiste la hipoglucemia. Y esto pues al tener vigilancia de nuestros pacientes y un monitoreo, pues vamos a evitar que la hipoglucemia sea recurrente, ya que esta pues va a debilitar este sistema contrarregulador. Y si tenemos un paciente con diabetes tipo 1, pues es muy importante que tenga disponible glucago inyectable para que se pueda corregir en caso de presentar una hipoglucemia sintomática o clínica. La Asociación Americana de Diabetes sugiere la siguiente clasificación. Hipoglucemia severa, un evento que requiere asistencia por otra persona. Hipoglucemia sintomática documentada. El paciente va a presentar síntomas típicos y esto va a estar acompañada por disminución de la glucosa plasmática menor de 70 miligramos por decilitro. Hipoglucemia asintomática sin síntomas y glucemia menor de 70 miligramos por decilitro. Probable hipoglucemia sintomática va a presentar síntomas, pero no está acompañados de la determinación de glucosa. Y la hipoglucemia relativa o pseudo hipoglucemia el paciente presenta síntomas típicos de hipoglucemia, pero el reporte de la concentración de glucemia plasmática va a ser mayor o igual a 70 miligramos por decilitro. La clasificación que mencionamos previamente es la clasificación clásica. Sin embargo, tenemos otra clasificación por niveles, la cual se adapta más a las situaciones clínicas y esta la divide en tres. Uno, cuando hay niveles de glucosa menor de 70 miligramos, pero mayor de 50 miligramos. Esto nos permite en un momento dado alertar a la persona a realizar alguna acción. Es considerada clínicamente significativa con independencia de la gravedad de los síntomas hipoglucémicos agudos. El nivel 2 es cuando tenemos una glucosa menor de 50 miligramos y entonces en este caso ya vamos a tener comienzo de la neuroglucopenia. El umbral en que es el umbral en el que comienzan a surgir los síntomas neuroglucopénicos y se requiere acción inmediata para resolver el episodio. Y tenemos el nivel de hipoglucemia 3, donde no hay un umbral de glucosa especificado. Entonces, en estos pacientes van a llegar a presentar una hipoglucemia grave. Y esta hipoglucemia grave se va a caracterizar por un estado mental o físico alterado que va a requerir la asistencia externa de otra persona para que éste se resuelva. El diagnóstico de hipoglucemia se realiza por la tríada de Whipple.
Esta tríada fue descrita por Allen Whipple, cirujano precursor de la cirugía pancreática, en donde pues tenían que existir o debe existir síntomas compatibles con hipoglucemia. También se debe documentar que a nivel plasmático que hay concentraciones menores de 50 miligramos y que vamos a tener un alivio inmediato de los síntomas después de la ingestión de glucosa. Aquí algo que debemos definir también es que el valor de la glucosa para definir hipoglucemia ha sido un poco complicado de establecer debido a la idiosincrasia de algunos sujetos, desde las mujeres, jóvenes, ancianos, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2. Sin embargo, vamos a ver que el punto de corte en los pacientes que no tienen diabetes es de 55 miligramos y en el caso de los pacientes con diabetes, el punto de corte es de 70 miligramos por decilitro. El tratamiento de la hipoglucemia consiste en restaurar a la normalidad las concentraciones plasmáticas de glucosa. Esto va a depender de la severidad de la hipoglucemia. En casos leves a moderados y pacientes que no está comprometido a nivel neurológico, se puede utilizar la vía oral. Entonces, podemos utilizar una regla que se llama 15 por 15. ¿Qué significa esto? Que voy a administrar 15 gramos de hidratos de carbono, que va a equivaler a 15 gramos de glucosa. Entre ellos tenemos 2 sobres o 3 de azúcar, 3 cucharillas de postre, 100 mililitros de refresco de cola, 175 mililitros de jugo, una cucharada de miel, un vaso de leche, aproximadamente 230 mililitros, una pieza de fruta, galletas esto nos va a condicionar una absorción inmediata de estos carbohidratos y por lo tanto una elevación de las concentraciones plasmáticas de glucosa. Si tenemos el compromiso a nivel neurológico o este paciente no tolera la vía oral, podemos utilizar una solución glucosada al 50% y vamos a ver que estas, bueno, vienen en presentaciones de 50 a 100 mililitros. La solución glucosada al 50% en una cantidad de 50 mililitros va a tener 25 gramos de glucosa y entonces podemos administrar aproximadamente 20 mililitros en un periodo de 1 a 3 minutos. Sin embargo, aquí debemos de tener mucho cuidado porque después de esta administración va a existir o va a haber un incremento de la cantidad de glucosa disponible, lo que me va a llevar que los tejidos pues tengan un consumo aumentado y esto me va a suprimir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, pudiendo provocar un rebote de hipoglucemia. También en este caso, si los pacientes no se pueden canalizar, podemos utilizar miel a nivel de que se puede aplicar en los carrillos o se puede aplicar vía rectal. Cuando estos tratamientos no funcionan, pues vamos a utilizar fármacos como es el glucagon o es o el diazóxido. La administración de glucagon consiste en ejercer acciones biológicas a nivel hepático. Este va a aumentar la liberación de glucosa mediante la inhibición de la síntesis de glucógeno y la estimulación de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. También me va a favorecer la captación de aminoácidos como alanina, glicina y prolina, que van a servir de sustratos para la gluconeogénesis. La dosis que vamos a administrar es de 1 miligramo, ya sea de forma intramuscular o forma subcutánea, durante 1 minuto y puede repetirse a los 15 minutos según dependiendo si han incrementado las concentraciones plasmáticas de glucosa o no. Entonces, el tiempo de acción en promedio en revertir al estado de alerta es de aproximadamente 15 minutos. Debemos de tener cuidado porque si administra de forma rápida nos puede llegar a provocar náusea y vómito. Sabemos que cuando se va a aplicar glucagon es porque hay un compromiso neurológico muy importante, entonces debemos de proteger nuestra vía aérea otorgando a nuestro paciente una posición en decúbito lateral. El glucagon se va a administrar en caso de que ya le haya administrado dextrosa al 50%, no haya respondido, entonces voy a tener que administrar
este fármaco. Otro fármaco que podemos utilizar es la hidrocortisona, que sabemos que esta pues es secretada por la corteza suprarrenal. Es un corticoide de acción corta y con actividad mineralocorticoide de grado medio. La dosis que se va a administrar es de 100 miligramos por vía intravenosa. En los casos que se presenta hipoglucemia por un exceso de sulfanilureas, el fármaco ideal es el octiotrido. Es más eficaz para revertir la hiperinsulinemia, reduciendo los requerimientos de dextrosa y previniendo la hipoglucemia recurrente. La dosis recomendada de octrótide como antídoto para una dosis excesiva de sulfanilurea es aproximadamente de 50 microgramos por vía subcutánea. Está repetida cada 8 horas. Aquí debemos de tomar en cuenta que cuando presentamos una hipoglucemia por sulfanilureas no debemos administrar glucagón. Recuerden que el glucagón también me va a incrementar los niveles de insulina. Entonces, en estos pacientes va a haber una respuesta paradójica en donde puede haber un incremento de la liberación de insulina y exacerbar la hipoglucemia. Entonces, en pacientes que presentan hipoglucemia por sulfanilureas, no está indicado el uso de glucagón. Sin embargo, podemos utilizar el octiotride a dosis de 50 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas. Otro fármaco que vamos a utilizar es el diazóxido, que es un potente inhibidor de la secreción de insulina. Lo que acabamos de revisar es la hipoglucemia generada por fármacos, como la insulina, como la sulfanilurea, y se va a conocer con el nombre de hipoglucemia iatrógena. Ya en otro apartado revisaremos cuáles son otras causas que nos pueden condicionar hipoglucemia en pacientes que no tengan diabetes.